Vamos a hablar hoy de conductas que desagradan a Dios. En la Escritura hay un texto bien interesante donde desarrolla como 5 conductas que desagradan a Dios y muy prácticas, que creo que estamos luchando con ellas. Hoy no vamos a estudiar las 5 porque hay mucho material. Hoy voy a compartir, si veo que el tiempo nos ayuda, 3. Luego el próximo domingo desarrollaremos las otras 2 o 3. Las hallamos en 1 Corintios 10, 1 al 11. Busquen en sus Biblias, por favor. 1 Corintios 10, 1 al 11. Pueden buscar en sus Biblias físicas o en sus celulares. Si no trajo la Biblia, deben traer la Biblia, ¿no? Y no aprovechar en el celular para chatear ahí. No, ahorita no. Ya habrá tiempo para eso. Ahora vamos a conectarnos con el Señor Dios y su palabra bendita, así como hemos cantado en esta mañana, hemos orado al principio. Y ahora vamos a concentrarnos en las Escrituras. No vamos a estar mirando teléfono, no vamos a acordarnos de nada, sino estamos en la presencia de Dios. Acuérdense, cuando estamos en el culto, ahí le damos prelación solo al tiempo de adoración, de alabanza, de estudio de su palabra. 1 Corintios, el capítulo 10. Ustedes se acuerdan que la iglesia a los Corintios era una iglesia grande, ubicada en la península de Acaya, muy bien ubicada, por cierto. Una iglesia que para la época la ciudad tenía aproximadamente unos 500,000 habitantes. Era una ciudad grande, muy comercial. Históricamente era registrada como una ciudad muy comercial, donde confluían bastantes entidades comerciales e incluso de diferentes países. También había mucha influencia religiosa, mucha influencia pagana, gracias, idolatría, fornicaciones, bueno, toda clase de situaciones como nada nuevo, hoy tampoco, hoy también es lo mismo, ¿verdad? Y por ello el Señor Dios ve a través del apóstol Pablo necesario escribir 2 cartas, porque la iglesia se levantó en medio de esa corrupción, de esa oscuridad, de esa maldad. Y era necesario escribir para que se levantara una iglesia santa, justa, sin manchas, sin arrugas, sin contaminación, como dice Efesios, que es el propósito de Dios con su iglesia en cualquier parte del mundo. Por ello, el Señor, a través del apóstol Pablo, escribe en el capítulo 10 de la primera carta a los Corintios unas amonestaciones. No son sugerencias, recomendaciones, si les parece, no. Son amonestaciones que ineludiblemente debían observar, tener en cuenta y aplicar. Y estas amonestaciones también quedan para nosotros, porque nos vamos a dar cuenta el texto como dice. Están escritas como ejemplo para nosotros. Lo que hizo la nación de Israel, ustedes como iglesia no lo hagan, y nosotros como iglesia Alianza a la Soledad tampoco, ni la iglesia de Cristo. 1 Corintios capítulo 10. Dice así el Sagrado Manual de Dios: porque no quiero, hermanos, que ignoren, miren esto cómo comienza, no ignoren que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Noten que se menciona un adverbio de cantidad ahí muy recurrente. ¿Cuál? Y todos, y todos, y todos, y todos. Eso es muy importante en el texto, cuando se hace muy recurrente. Versículo 5. Pero hay otro grupo. Pero los demás de ellos no se agradó Dios. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no se agradó de los demás? Por lo cual quedaron postrados en el desierto, es decir, muertos. No siguieron. Ahí quedaron en el desierto, no entraron a la tierra prometida. Versículo 6 en adelante nos da lo que no agradó a Dios, por eso quedaron tirados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. 7. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, como está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Versículo 8. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día. ¿Cuántos?
23,000. Ni tentemos, versículo 9, al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Versículo 10. Ni murmuremos, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y el versículo 11. Y estas cosas les acontecieron a ellos, y ahora, como ejemplo, y están escritas, ¿para qué? Para amonestarnos. ¿A quiénes? A nosotros. ¿A quiénes? A quien han alcanzado los fines de los siglos. Vamos a agregar el 12, porque algunos dicen, y yo no tengo problemas con nada de eso. Sí, mire lo que dice el 12. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Señor, gracias por tu palabra. Bendita, santa, inerrante y falible es. Vigente, actual, la necesitamos. Pedimos, Dios de la gloria, por tu Espíritu Santo, que nos abras los ojos de nuestro entendimiento, que con humildad y mansedumbre estemos dispuestos a recibir tu palabra, que hoy tiene total vigencia, como en la época de los judíos, como en la época de los corintios. No hemos cambiado, somos iguales. Pedimos, Señor, que nos ayudes a corregir lo que en esta mañana nos enseñes que debemos corregir. Que tu palabra corra, sea glorificada y haga la obra para la cual envías para nosotros. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Todos aquí en esta mañana hemos sido desagradables al Señor. Amén. Y los que no dijeron amén también. Eso está bien. En alguna medida, en muchas formas, de muchas maneras, hemos sido desagradables al Señor. Es decir, hemos pensado, reaccionado, comportado y hablado de la manera que a Él no honra, no agrada, no glorifica. Y eso le duele a nuestro Dios en lo más profundo de su ser santo, porque nos ama y porque quiere siempre lo mejor, y porque quiere que seamos como su amado Hijo Jesucristo, que en todo le agradó. El Señor no se frustra porque Él sabe que Él mismo nos lleva en un proceso de perfección hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. El Señor lo sabe. Por eso Él no se frustra con nosotros. Pero Él quiere que le agrademos, y es correcto y justo que le agrademos. Porque Él nos ha dado todas las condiciones. Él ha salvado, redimido, limpiado, registrado nuestros nombres en su libro eterno, y nos ha dado ejemplos a lo largo de todas las escrituras para que no le desagrademos. Nos ha dado el poder de su Espíritu Santo, su santa y bendita palabra, etcétera, etcétera. Nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Así que no es justo que le desagrademos, pero lo hacemos. En la cita que hoy tomamos como referencia, el Señor desarrolla ahí, como les dije, hasta el versículo 10, 5 conductas, actitudes que no lo agradan. Y que hoy día, ¿hoy qué es? 14 de septiembre de 2025, los judíos la practicaron, los corintios también, la iglesia, y nosotros también. Lo cual quiero compartirles para que no lo hagamos. El Señor lo quiere así. Lo primero, al Señor Dios lo desagrada la codicia. Levanten la mano, a ver todos, levanten la mano. Los codiciosos que hay aquí. 1, 2, 3, 4, 5, bueno. El resto no, les felicito. No les creo, pero los felicito. Hermanos, hemos sido codiciosos, alguna o muchas veces. Ahora bien, muchas veces se vincula la codicia solo con deseos de tipo o económico o sexual. Es mucho más amplio que eso. Es mucho más amplio la codicia. La codicia es la disposición del ser humano de poner el corazón o tener un fuerte e intenso deseo por algo usualmente malo. Lo repito, es poner el corazón o tener un fuerte e intenso deseo por algo o alguien usualmente malo. Así que no solamente tiene que ver con lo sexual, no solamente tiene que ver con lo económico, aunque se resaltan esos dos elementos. A Dios lo desagrada la codicia de cosas malas, dice el texto, versículo 6. Estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no quediciemos cosas
malas. Dice literalmente el texto, para que no codiciemos cosas malas. ¿Qué fueron esas cosas malas que ellos codiciaron, que nosotros no debemos codiciar para no desagradar a Dios? Es importante saberlo. ¿Dónde encontramos eso? Por favor, busquen en Números capítulo 11, versículos 4 al 6. Números, el libro de Números en el Antiguo Testamento, capítulo 11, versículos 4 al 6. ¿Qué cosas tan malas hicieron los judíos que el Señor escribe a los corintios que no deben hacer? Y escribe a la iglesia Alianza en Bogotá y en cualquier parte, y la iglesia en cualquier parte, que no debemos hacer. Versículo 4 dice: y la gente extranjera que se mezcló con ellos, con los judíos, tuvo, mire esa palabra, esa frase ahí es clave para hablar de codicia, es lo mismo, tuvo un vivo deseo, es decir, un intenso deseo en su corazón, pero malo. Por eso es codicia. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar, también se vincularon a ese vivo e intenso deseo de los extranjeros y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Queja. ¿Se queja? ¿A cuánto les gusta la carne? Yo no estoy diciendo que ustedes se están quejando por eso, sino solamente era porque miren lo que dice aquí. ¿Quién nos diera a comer carne? Hombre, tenemos un buen plato con arroz, frijol, pataconcito y huevos pericos o huevos fritos. ¿Le gusta mucho? A mí también. Pero dice uno de ustedes: ¿dónde está la carne? Hombre, necesitamos la carne. Cuidado, eso es queja. Y los judíos ya lo hicieron. Que no te pase. ¿Quién nos diera a comer carne? Dice el versículo 5. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde. Eso no es cierto, pero ellos dicen que de balde. De balde es gratis. Mentiras, estaban siendo esclavizados. Pero a veces hablamos así. A veces hablamos así. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná. Despectivamente seguramente lo dijeron: este maná ven nuestros ojos. Y luego empieza a ampliar un poco más de qué se trata el maná. Muchos judíos quejumbrosos esos, ¿verdad? Desagradecidos, ¿verdad? Y usted también es así, no hable mucho. Y yo también. Entonces, al Señor lo desagrada la codicia de cosas malas como estas que acabamos de leer en primera instancia, en la primera carta, en Números 11. Codiciar los placeres mundanos del pasado. Eso es tener un vivo deseo. Codiciar cosas mundanas del pasado. Ellos mencionan carnes, pescado, pepino, puerros, ajos y demás. Codiciar esas cosas que en el pasado. Codiciar placeres, gustos, andanzas, diversiones, amistades, lugares, situaciones del pasado. Así ellos, siendo que van rumbo a la tierra prometida, siendo que el Señor acaba de librarlos del poder egipcio, del juguete, del yugo, del extremo trabajo, clamaron pidiendo libertad al Señor. El Señor los liberó con mano fuerte, los lleva rumbo a la tierra prometida y todavía se están deseando volver al pasado. ¿Sabe que a veces también nos pasa? Hemos amado al Señor en la crisis, en la prueba, cuando estamos embarrados en el pecado, en la maldad, en la corrupción, donde tú y yo estábamos, cada quien tiene su propia historia de vida, y el Señor nos salvó, nos estiró su mano celestial y nos levantó, y ahora estamos muy bien con Él. Pero en ocasiones, cuando no nos está alcanzando el salario o hay alguna enfermedad, alguna prueba, nos acordamos de Egipto, es decir, de la vida mundana anterior. Y deseamos las cosas que teníamos antes, la vida que tenías antes. Y te acuerdas cuando andabas de farra con tus amigos o amigas, cuando te tenían que ir a recoger porque estabas tirado, no sé, borracho en algún lugar, o cuando no sé qué situación suya. Eso le pasó a los judíos. El Señor le dice: esas cosas malas desagradaron. Esa codicia de volver atrás desagrada al Señor. ¿Alguna vez te ha pasado?
por alguna prueba, alguna situación, alguna necesidad que tienes en el momento. ¿Te acuerdas cuando tenías un poquito más de dinero que lo que ahora tienes? Ahora andas en moto, antes andabas un carro último modelo bien bueno, tenías una muy buena casa y por administración equivocada tuviste que venderla, ahora estás en una casa arrendada y eso te hace perder estatus y te sientes molesta y molesto y te acuerdas y anhelas ese tipo de vida anterior. Mire, esas cosas es codiciar el pasado. Cuando estabas esclavizado por el pecado, por la maldad, por el maligno, codiciar eso desagrada al Señor. Codiciar la vida mundana del pasado. Capítulo 11 del mismo número, versículos 18 al 20. Ustedes pueden notarlo, ahí está en el texto. Y esto expresa tres cosas que quiero tratar de esos versículos 16 al 20 del número 11. Expresa que el ser desagradecidos con el Señor Dios. Dice el versículo: ciertamente mejor nos iba en Egipto. Estoy leyendo números 16 al 20. Ciertamente nos iba mejor en Egipto. Ciertamente me iba mejor cuando no era cristiana, cuando era cristiano. He escuchado eso. Por ejemplo, no, hoy no vino. He escuchado eso, que le iba mejor cuando no era cristiana, cuando no era cristiano. Y ahora que es cristiano no consigue trabajo, ahora que es cristiano no le alcanza el sueldo, ahora que es cristiano, y empieza la queja. Al menospreciar al Señor Dios, dice: menospreciaste a Jehová que está en medio de vosotros. Toda vez que codiciamos las cosas, la vida, las situaciones del pasado y no valoramos, apreciamos, damos gracias en el presente que ahora estamos en Cristo, estamos despreciando al Señor, lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Ese tipo de codicias, de cosas malas, desagrada al Señor. Al menospreciar la provisión del Señor Dios, ¿para qué salimos acá de Egipto? Es decir, ¿para qué nos trajo Dios de Egipto? Allá estábamos bien, según ellos. Estábamos comiendo de balde. Mentiras. Pero el que se queja es así. El que se queja es desagradecido. Y el que se queja hasta miente. No es cierto que estaban comiendo de balde. Los estaban maltratando, subyugando, golpeando y hasta matando. Y estaban diciendo que de balde. Hermanos, eso desagrada al Señor. Esa queja desagrada al Señor. Codiciar esas cosas desagradan al Señor. También, dos, lo desagrada codiciar cosas perjudiciales, no solo cosas malas, como la que acabamos de mirar allí. Lo desagrada codiciar cosas perjudiciales. Para eso vamos a remitirnos a otra cita en 1 Timoteo capítulo 6. Los versículos, nos puede servir el versículo 9. Si alguno lo tiene, ¿quiere leerlo? Sí, bien pueda. Necias, hunde a los hombres. Correcto, gracias. Otra codicia destructiva, perjudicial, dañina para los cristianos que desagradan al Señor es codiciar las riquezas materiales. Hay un texto que dice en Hebreos: conformes con lo que tenéis ahora, porque fiel es el que prometió, el Señor Dios, el cual también hará. Mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria. Y muchas otras promesas en ese sentido, que Él ha prometido cuidar, proveer, sustentarnos cada día. Entonces, cuando tú estás en pos de ser rico, de tener mucho, de no conformarte con la casa si la tienes, el vehículo, de tu salario, y quieres siempre más y más, yo no estoy diciendo que no se tenga proyección de crecer, de avanzar, de estudiar, de tener un mejor empleo. Sí, eso se puede, pero estamos hablando de codicia, es decir, de poner tu corazón en ese propósito. Y estás dispuesta a hacer cosas malas, sobornar, mentir, engañar, falsificar la hoja de vida, hacer el ilícito para que te promuevan, etcétera. Como esta, creo que es vicedirectora de las juventudes,
¿Se acuerdan? No me acuerdo el nombre ahora, que en cuestión de unos 2, 3 meses sacó un título de contaduría pública. ¿Sí se acuerdan ahora? Bueno, ese es el gobierno, el cambio. Entonces, hermanos, no es lo que agrada al Señor. Codiciar las riquezas materiales lo desagrada porque hace infructuosa su palabra en tu vida. Mateo 4:19 nos dice que cuando codiciamos las cosas materiales, las cosas de esta tierra, hacemos improductiva la palabra en nuestras vidas. Cuando pones tu corazón en eso, en tener, en poseer, y no agradecerle al Señor por lo que tienes ahora, y estás dispuesto a hacer lo equivocado, lo torcido, lo ilegal, entonces ahí estás poniendo tu corazón. Y donde esté vuestro tesoro, ahí está su corazón. Y eso es codicia. Porque ¿quién debe y qué debe estar en tu corazón? El Señor Dios. Y Él dice: busca primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Entonces, codiciar las riquezas materiales te desagradan a Dios porque hace infructuosa la palabra en tu vida. Lo desagrada porque te esclaviza, daña, destruye y te corrompe. Primera a Timoteo 6:9 que acabamos de leer. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, en toda clase de tentación. Para poder tener ese negocio, ganar ese salario, ese aumento, si tengo que sobornar, si tengo que engañar, si tengo que mentir, si tengo que calumniar, jefe, ¿qué tengo que hacer? Lo que usted diga. Tentaciones diversas. Y lazo, la idea de lazo ahí eso te amarra, te esclaviza, te vincula y metes en tu mente solo ese objetivo, lo apartas del reino de Dios y su justicia, y eso te esclaviza a eso. Y luego dice: y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres y mujeres cristianos en destrucción y perdición. ¿Cuántos cristianos buenas mujeres, buenas cristianas, buenos hermanos, por estar codiciando ser ricos, se han desviado, han sido hundidas, esclavizadas, desviados de la relación y comunión con el Señor? Que no hay mayor riqueza esa. Dice un texto, el Señor Jesús decía: ¿qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y pierde su alma? Así las cosas, dice el Señor también, que en Cristo lo tenemos todo, que en Cristo estamos completos, y si algo necesita, Él es fiel para proveer, para sustentarnos. También lo desagrada codiciar cosas perjudiciales, codiciar las pasiones carnales. Interesante un texto en Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4 versículos 1 en adelante. ¿Ya lo tienen? Voy a buscarlo, voy a leerlo a favor de ustedes. Versículo 1 al 6. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? Interesante, no dice entre Rusia y Ucrania, no dice entre Israel y los palestinos, dice entre ustedes, la iglesia, los cristianos, los hermanos. ¿Será que entre los hermanos hay guerras? Bueno, yo creo que sí, porque la Biblia lo dice y yo lo he visto. ¿No es de vuestras pasiones, eso es decir, deseos internos pecaminosos, las cuales combaten en vuestros miembros internos? Miren cómo dice el 2: codician y no tienen, matan y arden de celos, de envidias, y no logran alcanzarlo. Combaten, es decir, hacen todo lo que tengan que hacer y tumbar y patear en lo que tengan que hacer, y luchan, pero no tienen lo que desean. Este tipo de deseo es pecaminoso, corrupto, perverso, maligno, porque no piden. Pero luego piden y no lo reciben. ¿Por qué? Porque piden mal. En la palabra mal ahí es malicia. Malicia del alma, malicia del espíritu, corrupción. Piden mal. ¿Para qué? Para gastar en sus deleites. Este tipo de deleites es
corrupto, pecaminoso, egoísta, malo. Oh almas adúlteras, interesante. La palabra adúlteras ahí es, oh almas infieles, que han cambiado la gloria, los deseos, la proyección, el reino de Dios por estas cosas. Por lo que usted lucha y pelea y contiende y desea descontroladamente, codicia. Eso es adulterio. Lo vamos a ver dentro de un poco. ¿No saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se quiera hacer amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Toda vez que perseguimos estos deleites mundanos, nos estamos vinculando amistosamente con el mundo y nos estamos olvidando de la comunión y de la amistad y el compañerismo espiritual con nuestro Dios. Por eso es que es adulterio espiritual. Porque nos hemos apartado de la íntima relación y obediencia y oración al Dios Altísimo por amar al mundo también. Y eso es infidelidad espiritual. Así las cosas, mis amados, codiciar las pasiones carnales, no solo materiales, económicas, también es codicia y también desagrada al Señor. Para satisfacer sus propios intereses egoístas. Quieres prevalecer en tu trabajo, quieres prevalecer en el hogar, quieres prevalecer en la familia, quieres imponer tus opiniones, quieres imponer tus gustos. ¿Codicias eso? Porque puede que lo que yo codicie no lo codicias tú. Y lo que usted codicie yo no lo codicio. Por eso estamos hablando de diversas formas de codicia. Para no circunscribirla solo a lo dinero y a lo sexual. Todo lo que tú codicies, lo que anheles, donde le pongas tu corazón de manera intensa, que no es agradar al Señor, entonces una codicia para ti, y eso es una pasión carnal, como lo estamos leyendo en Santiago capítulo 4. Y también para satisfacer sus propios malos deseos, versículo 3. Piden y no reciben porque piden mal, para gastar en sus propios deleites sensuales, pecaminosos, egoístas, personales, y no para el bienestar de la familia, de la esposa, de los hijos, de la iglesia, de la comunidad. ¿Qué? Yo soy el que trabajo, yo soy el que lucho, yo soy el que estudié, yo soy el que me estoy esforzando, así que me voy a dar mis lujos. Aunque hay necesidades en la casa, aunque tienen necesidades tus hijos, te das ciertos gastos que no son necesarios. Ese tipo de codiciar eso desagrada al Señor. Pensemos en eso, por favor. ¿Te está pasando? ¿Te ha pasado? Estas cosas fueron escritas para nuestros ejemplos, para que no lo hagamos, porque miramos lo que pasó con Israel y también puede pasarnos. 2. Al Señor también lo desagrada sobremanera la idolatría. Versículo 7. Volvamos otra vez a 1 Corintios. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas. 2. Ni, es decir, igual que aquellas, está en la misma categoría, ni idolatrías, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Hermano, ¿qué tiene malo jugar? ¿Qué deporte te gusta a ti? ¿Dama china? No, ese no me gusta mucho. El fútbol, a mí también me gusta ese. Pero no está hablando de jugar de ese tipo de deportes. Miraremos de qué se trata. Vamos a la cita de Éxodo capítulo 32. Ahí nos dice de qué se trata que hicieron los judíos, que al Señor le desagradó, que nosotros no debemos hacer hoy día. Éxodo 32, versículo 1 al 9. Yo lo leo a favor de ustedes. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Versículo 2. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de sus hijos y de sus hijas, y tráiganmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de la mano de ellos y les dio forma en un buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto.
Versículo 5, y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Esa es la traducción que tiene Pablo, que dice jugar. ¿Jugar con qué? Ya hablaremos. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, ¿qué ha pasado? Se ha corrompido. Esa palabra es clave. Pronto se han, ¿qué? Esa palabra es clave. Se han apartado del camino que yo les mandé. Siguiente, se han hecho, ¿qué? Un becerro de fundición. ¿Qué más hicieron? Y lo adoraron. ¿Qué más? Y le han sacrificado, han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Vamos a dejarlo ahí, hasta ahí. Entonces miren, al Señor Dios, según la lista de 1 Corintios 10, versículo 7, lo desagrada también la idolatría. Yo sé que yo voy a su casa a visitarlas, y no voy a encontrar una imagen ¿de qué? Vea. Seguramente no voy a encontrar una imagen, un busto, una figura de alguien, de algo. Dice: pastor, eso no se aplica a nosotros porque nosotros no somos idólatras. Nosotros no tenemos ninguna imagen visible de nada. Cuidado, ¿ah? ¿Qué es idolatría? ¿Qué es idolatría? También circunscribimos idolatría a una efigie, a un busto, un pedazo de piedra bien tallada de cualquier santo que sea de su devoción, de lo que usted quiera. Yo no lo tengo, yo no le prendo vela a nadie, entonces yo no soy idólatra. Cuidado, cuidado, cuidado. Todo aquel a quien usted ponga en su corazón, o aquello a quien usted ponga en su corazón como más importante que Dios en su vida, eso es un ídolo para usted. Empieza a cambiar el concepto, ¿verdad? Empieza a cambiar el concepto, ¿verdad? Ojo, que tu ídolo lo puedes tener ahí en tu casa y duerme contigo. Tu ídolo o tu diosa duerme contigo. Porque si él o ella es más importante para tu vida que Dios y su relación y su obediencia y su amor y su adoración, él es un ídolo o una diosa para ti. Empieza a cambiar. Si tu trabajo representa para ti en sentido, valor y calidad de vida sobre todas las cosas, más que tu comunión, relación, amor y adoración al Señor, y aunque te esté perjudicando, haciendo daño, no puedes dejar tu trabajo porque dices: ¿de qué voy a vivir? Cuidado, ese es tu ídolo. Y así podemos seguir enumerando una y otras y más. Y posiblemente, no digo que lo somos, seamos idólatras. ¿A quién? ¿Para quién es esta palabra que estamos leyendo en 1 Corintios 17? ¿Para quién? ¿Para quién? Para la iglesia en Corinto. Hermanos, si el Señor no supiera, y Él lo sabe todo, que entre los hermanos de Corinto había idólatras. No tenían ningún busto, ninguna efigie, ninguna pintura, pero tenían ídolos como los que estoy mencionando. No se escribiría. Y dice como ejemplo para nosotros. Es decir, que nosotros también somos susceptibles de tener ídolos. Por eso al final leí el texto que dice que el que crea estar firme, mire que no caiga. ¿En qué? Primero en la codicia, luego en la idolatría y en lo que vamos a seguir estudiando. Por lo tanto, mis queridos hermanos, al Señor lo desagrada la idolatría de sus hijos, de su iglesia, porque la idolatría te conduce a la corrupción. Versículo que hemos leído de Éxodo 32, 1 a 9. De ahí vamos a sacar lo siguiente, voy a ir rapidito. Miren algunas características del idólatra basado en Éxodo 32, 1 al 9. El idólatra pierde pronto la esperanza. El idólatra pierde pronto la esperanza. Es inestable en cuanto a la fe. Cualquier idólatra, cuando su ídolo no le responde, ¿qué hace el idólatra?
busca otro, lo cambia. Ese es el idólatra. Eso pasó entre los judíos. Viendo que el pueblo, que Moisés tardaba en descender del monte, perdieron la esperanza. No dice el texto, ¿verdad? Pero eso fue lo que pasó. Se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, quién sabe qué le pasó a ese viejo por allá arriba. Perdieron la esperanza. Al idólatra pierde la esperanza pronto. Cuando ya su ídolo no le sana, no le provee, cambia ese y busca otro. Si era de madera, ahora busca uno de yeso. Y si no le sirve, busca ahora uno de oro. Y luego lo va cambiando. ¿Te pasó? ¿Te pasó? Que no te pase. El idólatra vive por vista, no por fe. Versículo 1: haznos dioses que vayan delante de nosotros. Es decir, hayan dioses que nosotros ¿qué? Podamos ver. Y el Señor Jesús dijo: más bienaventurado es los que han creído sin haber. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no. No te harás imagen de nada de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Nuestro Dios es un Dios espíritu, y todo aquel que le adora tiene que adorarle ¿qué? En espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca a Dios que lo adoren. Si usted para adorar a Dios necesita una imagen, como nos enseñaron la iglesia tradicional, eso no tiene base bíblica. Eso es idolatría, aunque ellos digan que no. No necesitamos ninguna figura ni representación de Dios. Él es Dios. Dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos. No necesitamos representar a Dios con ninguna figura o imagen. ¿Quién ha visto a Dios que lo puede pintar? Nadie. ¿Quién ha visto a Jesús que lo puede pintar? Nadie. Por lo tanto, la verdadera fe es aquella que pone su corazón en el Dios eterno, porque Él es el Creador, el Supremo, el Altísimo, el Majestuoso. Se reveló en su palabra y en su Hijo Jesucristo, y le creo y punto. Y no necesito verlo, porque lo veo en todo lo que hizo, lo veo en mi vida, lo veo en mi cambio, lo veo en el cambio de los que creen en Él también y le siguen. No necesito representarlo de ninguna manera, porque el justo por la fe vivirá. El idólatra es ingenuo. Versículos 2 al 4. ¿Y quién le dio forma e hizo de ellos un becerro fundido? ¿Quién? ¿Y quién era Aarón? Un ser humano. Un ser humano. Que ellos lo vieron. Un ser humano con cabellos, con barbas, con brazos, con túnica, que caminaba, dormía, comía como ellos. Pero este les dijo: bueno, búsqueme todos los zarcillos, los aretes, las cadenas, lo que tuviesen de oro. Y ellos vieron a Aarón macerar, partir, fundir en fuego el oro, y luego le dio forma como un becerro. Ellos vieron el proceso. Un ser humano corrupto, pecador, frágil, porque se dio. Y eso es, el idólatra es ingenuo. El Señor dice en uno de los textos, tanto en Salmos como en Isaías, que los ídolos hay que llevarlos, hay que cargarlos, hay que protegerlos, que no se caigan y se partan. Hay que lavarlos porque con el tiempo se enmohecen. Por ahí le cae popol de paloma y de cualquier cosa, y hay que estar limpiándolos porque ellos no se pueden limpiar a sí mismos, etcétera, etcétera. Entonces es una ingenuidad impresionante aquellos que ponen su corazón en esas cosas, en los ídolos, bien sean pintados, esculpidos, fabricados, o en los ídolos que duerme contigo, en los ídolos de tu trabajo, en los ídolos de tu dinero, porque el dinero se acaba, la belleza se acaba, el empleo se acaba, la casa se cae, en una crisis te la quitan, tienes que entregarla para pagar las deudas. ¿En qué estás poniendo tu corazón? En el Dios vivo, eterno, majestuoso, todopoderoso. El idólatra es ingenuo. No seas ingenuo, no seas ingenua. Pon tu corazón en el Dios eterno. Amén, iglesia. El idólatra pervierte la verdad. Versículo 4. Pervierte la verdad. Cuando ya Aarón les presenta el becerro,
y lo ven, se extasiaron de lujuria. ¿Cómo así, pastor, de lujuria? Sí, es una forma lujuriosa de desear, de anhelar, adorar algo, y por lo tanto infidelidad al Padre Celestial. Como cuando un varón o una mujer ve a otro varón o otra mujer que no es su esposa, y también se le salen los ojos de lujuria. ¿Eso no ocurre aquí? No, bueno, por si acaso. Eso es por allá. Ellos, cuando vieron a ese becerro, dijeron: son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Eso es pervertir la verdad. Porque quien sacó a Israel de la tierra de Egipto fue el Altísimo, el Majestuoso, el Creador, el Todopoderoso. Ningún becerro de ningún metal puede sacar a Israel de Egipto, ni tampoco puede salvarte, perdonarte, hacerte el varón, la mujer, la esposa, el empresario, la persona que eres. Solo el Dios Todopoderoso te puede cambiar y te puede liberar del Egipto, de tus pecados, de tus maldades, de tus adicciones. Y ellos están diciendo que fue ese pedazo de becerro que acaban de ver, como lo hizo un ser humano corrupto como ellos. ¿Acaso no son corruptos también? Muchas veces los que hacen esas imágenes de lo que quieran ni son religiosos. ¿Lo sabía? Ni son religiosos, ni van a ninguna iglesia. Lo que le importa a ellos es ¿qué? Mamón, es decir, el dios Mamón, el dinero. El idólatra es desenfrenado, versículo 6. Se sentaron entonces, o se levantaron mejor, a comer, a beber, a regocijarse. Y es ahí donde dice jugar en 1 Corintios 10:7. Es decir, a pervertir la fe, la verdad, la justicia. Y empiezan a regocijarse en la mentira, en la falsedad. Eso es como un juego espiritual que Dios rechaza. Eso no es un juego que regocija y bendice el alma. Eso es un juego espiritual que aborrece el supremo Dios, porque están adorando algo que no es Dios, que ni hablan, ni oyen, ni sienten, ni tienen poder alguno. Ellos estaban creyendo que sí. El idólatra es corrupto. Versículo 7. Este pueblo, dice Jehová Dios, se ha corrompido, es decir, se daña. Su corazón, su alma se deteriora por su relación que no existe con Dios. Por lo tanto, hay perversión del alma toda vez que tú pones tu corazón en otro, en otras o en cosas que no son el Dios Altísimo. El idólatra es apóstata. Versículo 8. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Toda vez que te apartas de Cristo para adorar a otro Dios, para seguir otro camino, eres un apóstata. Idólatra, codiciosa, codicioso y apóstata. ¿Por qué? Porque te apartas de la verdadera y única fe en Jesucristo. El idólatra es rebelde, obstinado. Aunque está viendo, no quiere. Aunque está oyendo, no quiere. Mete su cabeza por donde le conviene en un momento determinado y abandona la verdad. Dice el versículo 9: por cierto, este pueblo es de dura cerviz. Así es. Uno le dice a las personas que creen en ese tipo de ídolos visibles o internos: por ahí no es, así no es. Ella o él, en ella o en él no está tu felicidad. En ella o en él no está tu realización como cristiana. Él tiene defectos, ella tiene defectos. Tu trabajo, si Dios quiere, te lo quite. ¿Luego de qué? Tu enfermedad, te jactas de tu cuerpo. Algunos son idólatras de su cuerpo, varones y mujeres, y pagan un montón de dinero en los gimnasios, en algunas medicinas para verse lindas, esbeltas, y los varones también para tener pectorales desarrollados para que las mujeres lo vean y bíceps bien desarrollados como, no, el mío no se me ve. Y viene y te agarra una enfermedad bien tesa y te tira en la cama 15, 20 días, 2 meses, no sé, hasta más. Y esa figura esbelta, 90, 60, 90, así es que se dice, fuera, desapareció. Y la suya, ese elipse se le escurrió como el de quién. Hermanos, así es la vida, transitoria, frágil, débil. Entonces estamos poniendo la fe en quién.
La idolatría pone la fe en lo que sea. Y Dios viene en su gran amor, viene y nos disciplina por rebeldes, por duros de cerviz, y luego nos tiene que humillar, tirar de bruces, de narices al piso y volvernos otra vez a la comunión con Él. Eso pasó con Israel. ¿Cuántas veces el Señor no los tiró de bruces? Porque se envalentonaban, se enorgullecían y se olvidaban de quien los sacó de Egipto, de quien los constituyó como nación, de quien los hizo grandes. El Israel de hoy día, el Estado de Israel de hoy día, no necesariamente es el pueblo de Dios. Cuidado, iglesia, no nos engañemos. Una cosa es el Estado de Israel y otra cosa es el pueblo de Israel, a quien el Señor ha prometido que los restauraría, salvaría, protegería. Oremos por el pueblo de Israel. Muchos de esos que están al frente de Israel, como presidentes y primeros ministros y demás, ni siquiera son adoradores del Dios Altísimo. En algunos casos son hasta ateos. Y nosotros, cuidados, seamos muy prudentes, leamos y damos discernimiento del Señor para saber si estamos apoyando en oración a un estado que no adora a Dios. Por supuesto, podemos pedir por la salvación de ellos, que es distinto. Ellos también son duros de servicio. Por eso el Señor los ha llevado de esclavitud en esclavitud. ¿Se da cuenta? ¿Quiere ser como Israel? Siga pues. Siga pues. Irás de esclavitud en esclavitud. Irás de juicio en juicio. Pero eso no es necesario, hermanos. Mejor por las buenas. Y por las buenas es reconocer qué es codicia, en qué estás codiciando y qué cosas estás idolatrando. Vamos a dejarlo hoy por ahí, ¿les parece? Dejamos para el próximo domingo lo que viene. Pónganse de pie, por favor. ¿De qué codicia todavía no te has podido liberar? ¿De qué hábito? ¿Qué anhelas intensamente? ¿Qué vivo deseo tienes? ¿En quién o en qué? Si Dios, pídele discernimiento a Dios. De repente si tienes ídolos, pero no sé si es la que duerme contigo o el que duerme contigo, no sé. Era un ejemplo nada más. Tranquilo, no se vayan a asustar, pero por si acaso. ¿O qué otras cosas externamente estás idolatrando que has quitado al Señor Dios de tu corazón, que no le has dado todavía el primer lugar en tu vida? Que dices que si yo no tengo eso, no soy nada. Sí, ¿sabe que yo he escuchado hermanos decir eso? Que yo estudié o tengo esto porque quiero ser alguien en la vida. Sí. Y he visto cómo Dios les ha quitado eso que los hace alguien en la vida. Hermanos, ya nosotros somos alguien en la vida. Somos hijos de Dios, del Altísimo, del Supremo, del Eterno. Las riquezas, las propiedades, lo que este mundo nos ofrece no nos hace alguien en la vida. Ya lo somos. Cuidado que eso está siendo un ídolo para ti. Cierra tus ojos y pídele al Señor Dios que te muestre qué estás codiciando, en qué estás poniendo ese vivo deseo de tu corazón y desplazando al Señor eterno que te creó y te salvó. ¿Qué está representando en la actualidad un ídolo para ti? Señor, por favor, tráelo a memoria. Si aquí en esta mañana juntamente conmigo tenemos también este pecado que te desagradó de Israel y de los corintios, por favor, Señor, no queremos quedar postrados, queremos estar erguidos, de pie, porque tú nos das fuerzas. Por eso te pedimos, Señor, que nos muestres en qué estamos desagradándote hoy y renuévanos, por favor. Líbranos, por favor, y ponnos, Señor, en tu corazón como firme ancla, que tu palabra, que Jesucristo siga siendo el Señor, que no nos importe nada lo que este mundo puede ofrecernos, porque tenemos nuestro corazón puesto en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Te lo
lo pedimos, nuestro buen Dios y Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Muy amables hermanos, se pueden sentar.